Mi nombre es Laura, y tengo 38 años. A veces, me miro en el espejo y veo más que mi reflejo, veo una historia de lucha, de inseguridades, de 1000 batallas ganadas y perdidas. Crecí en un mundo donde las apariencias lo son todo, y desde pequeña, la balanza siempre ha sido una enemiga. Recuerdo mi infancia, la risa de mis amigos, el sol brillando en el parque, y yo, siempre un poco más al margen, sintiendo que debía demostrar que era valiosa. Mis padres intentaron ayudarme, siempre me decían que era hermosa, que la belleza venía de dentro. Pero cuando tenía 13 años, las palabras de una compañera de clase se grabaron en mi mente como una cicatriz. «Eres la gordita del grupo, ¿verdad?». Esa frase resonó en mí como un eco interminable. Desde entonces, he vivido con la constante sensación de que nunca sería lo suficientemente buena. Las burlas no pararon. En la adolescencia, los comentarios sobre mi peso se convirtieron en un martillo que golpeaba mi autoestima. En cada fiesta, me quedaba en un rincón, observando a las chicas delgadas bailar y reír, mientras mi mente se llenaba de dudas. ¿Por qué no puedo ser como ellas? Recuerdo una noche en particular. Mis amigas estaban emocionadas porque un grupo de chicos había decidido acercarse. Ellos estaban ahí, riendo, compartiendo historias, y yo, con un vestido que había elegido con tanto cuidado, me sentía como un bulto en la esquina. Cuando uno de ellos se me acercó, mis latidos se aceleraron. Pero, al mirarme, vi cómo su sonrisa se desvanecía, como si el brillo de su atención se esfumara en el aire. No fue una sorpresa, pero dolió. Esa noche volví a casa sintiéndome aún más perdida. Con el tiempo, empecé a encontrar consuelo en las palabras que escribía. Convertí mis experiencias en artículos sobre amor propio y aceptación. A menudo, me preguntaba, ¿cuándo dejaré de sentirme así? En el fondo, deseaba que alguien me viera más allá de mi cuerpo, que comprendiera la mujer que anhelaba ser. Buscaba amor, pero sobre todo, buscaba la validación que nunca había encontrado. Mientras tanto, en el otro lado de la ciudad, estaba Daniel. Conocí su nombre por las revistas de fitness y las redes sociales. Un millonario empresario exitoso, con un cuerpo esculpido que era un ejemplo de lo que la sociedad consideraba perfecto. Sin embargo, nunca me imaginé que nuestras vidas se cruzarían. Daniel creció en una familia donde el éxito era una obligación. Desde pequeño, su padre lo llevó a gimnasios, y cada logro se celebraba con una palmadita en la espalda. Pero a medida que crecía, Daniel no solo buscaba aprobación, también cultivaba un ego que se alimentaba de la admiración ajena. Era el chico popular, siempre rodeado de amigos que lo veneraban por su éxito y apariencia. Nunca se detuvo a pensar que había algo más allá de los músculos y el dinero. Su vida era un constante ciclo de fiestas y citas superficiales, una carrera para demostrar que era el mejor. A menudo, Daniel se reunía con sus amigos en un bar elegante, riendo y haciendo apuestas ridículas. Una noche, mientras celebraban otro éxito en su cadena de gimnasios, uno de sus amigos, en tono de broma, lo retó. ¿Por qué no te casas con una mujer que no sea el típico 10 que siempre eliges? Hazlo por la diversión. Daniel, con su sonrisa arrogante, tomó el reto como un juego. No entendía que detrás de esas palabras había una vida real, llena de emociones y vulnerabilidades. En ese momento, la idea de una apuesta fue solo una distracción, una forma de divertirse entre amigos. Sin saberlo, esa apuesta cambiaría el rumbo de nuestras vidas. Mientras yo lidiaba con mi lucha interna por aceptarme, él se preparaba para entrar en un mundo que ni siquiera imaginaba. ¿Quién diría que el destino tenía planes tan complejos para nosotros? Y así, en esta mezcla de inseguridades y superficialidades, nuestras historias comenzaron a entrelazarse. En el fondo, ambos deseábamos lo mismo, ser vistos y amados por quienes realmente éramos. Pero la vida es caprichosa, y las lecciones no siempre llegan de la forma que esperamos. Era una noche cálida de verano, y el bullicio de la inauguración de un nuevo gimnasio llenaba el aire con una mezcla de música alegre y risas. Las luces brillaban intensamente, iluminando a las personas que se movían con una confianza que yo anhelaba tener. Mientras me acercaba a la entrada, mi corazón latía aceleradamente, y la voz en mi cabeza comenzaba a murmurar, ¿qué haces aquí? No perteneces a este lugar. Me había esforzado por lucir bien, eligiendo un vestido azul que abrazaba mis curvas. Al mirarme en el espejo, intenté convencerme de que al menos podía pasar desapercibida entre tanta perfección.
Pero cuando entré, la presión de las miradas ajenas me hizo sentir pequeña. Me paré en la esquina, observando el bullicio, deseando ser parte de esa alegría, pero sintiéndome atrapada en mis inseguridades. Y entonces, lo vi, Daniel Era como un faro en medio de la multitud, alto y musculoso, con una sonrisa que iluminaba la habitación. Al acercarse, sentí un cosquilleo en mi estómago, había algo en su forma de moverse, en su energía, que me atrapaba. Cuando nuestros ojos se encontraron, el mundo a mi alrededor se desvaneció. No puede ser real, pensé. ¿Qué hace alguien como él aquí? Cuando se presentó, la adrenalina corrió por mis venas. Hola, soy Daniel, dijo, extendiendo su mano con una confianza que me intimidaba. Soy Laura, respondí, intentando que mi voz sonara firme, aunque en mi interior estaba hecha un mar de nervios. La idea de que un hombre como él pudiera estar interesado en mí parecía surrealista. Mientras conversábamos, noté que sus amigos lo observaban, intercambiando miradas cómplices. La risa de ellos me hizo dudar nuevamente. ¿Es esto un juego para él?, pensé. Sin embargo, decidí no dejar que eso me detuviera. Comencé a hablar de mis pasiones, de mi amor por la escritura y de los sueños que albergaba en mi corazón. A medida que compartía mis pensamientos, noté que sus ojos brillaban, como si cada palabra que decía lo intrigara más. ¿En serio? Eso es increíble, dijo, sonriendo de una manera que me hizo sentir que realmente estaba escuchando. Esa simple afirmación fue como un bálsamo para mis inseguridades. Por un instante, me sentí especial, y la voz en mi cabeza que me decía que no encajaba comenzó a silenciarse. Observé cómo, a medida que avanzaba la conversación, pequeñas acciones mías parecían llamar su atención, el modo en que me pasaba el cabello por detrás de la oreja cuando estaba nerviosa, o cómo mis ojos se iluminaban al hablar de las cosas que amaba. Cada risa, cada gesto, parecía romper las barreras que solía levantar a mi alrededor. A pesar de mis dudas, algo en él me hacía sentir como si realmente importara. Sin embargo, había una parte de mí que no podía dejar de pensar en lo que mis amigos me habían advertido sobre hombres como Daniel. La voz de la duda susurraba, él está aquí por diversión, no por amor. Pero, por un momento, decidí dejar de lado ese pensamiento y simplemente disfrutar de la conexión que parecía florecer entre nosotros. Aquel primer encuentro fue un baile entre la inseguridad y la esperanza. Mientras hablaba, la chispa de una conexión real comenzaba a encenderse en mi interior. En medio de la multitud y el ruido, descubrí que, tal vez, había algo en mí que podía atraer a alguien como él. Mientras la noche avanzaba, me permití soñar con la posibilidad de que las apariencias no lo eran todo, y que lo más valioso podía encontrarse en lo que se oculta tras la superficie. Con cada mensaje de texto que intercambiamos después de aquella noche mágica, una chispa de anticipación crecía en mi interior. Daniel no era solo un atractivo empresario del fitness, era un ser humano que se volvía más real con cada conversación. Nuestros encuentros comenzaron a ser una mezcla de risas, descubrimientos y una conexión que se profundizaba con cada cita. En nuestra primera cita oficial, decidimos ir a un café local. Mientras tomábamos un café, el aroma envolvente del tostado se mezclaba con la brisa suave del verano. Me sentía nerviosa, pero cuando nuestras miradas se encontraron, su sonrisa me tranquilizó. Siempre he pensado que la gente que ama el café tiene un toque especial, bromeé, mientras tomaba un sorbo de mi latte. Daniel se rió y me retó a una competencia. ¿Quién puede tomar más sorbos sin hacer una pausa? Esa pequeña competencia se convirtió en una serie de risas y miradas cómplices, creando un ambiente donde mis nervios se disolvían lentamente. A medida que las semanas pasaron, nuestras citas se volvieron más frecuentes y significativas. En un parque, mientras caminábamos, me atreví a hablarle sobre mi pasión por la escritura. Con cada palabra que compartía, noté que sus ojos se iluminaban. Siempre he pensado que escribir es como hacer ejercicio para el alma, le dije, sintiendo cómo la conexión se hacía más profunda. Daniel me miró, asintiendo. No lo había visto de esa manera. Es inspirador. En esos momentos, me di cuenta de que había algo en mí que lo intrigaba, algo que iba más allá de mi apariencia. Era en esos pequeños detalles donde la magia de nuestra relación comenzaba a florecer. A veces, simplemente íbamos a pasear por la ciudad, disfrutando de la música de los artistas callejeros y compartiendo anécdotas de nuestras vidas. Yo no era experta en fitness, pero sabía escuchar.
Cuando Daniel hablaba de sus días estresantes en el trabajo, de los retos que enfrentaba en su empresa, mi corazón se llenaba de empatía. Tú eres mucho más que solo un empresario exitoso, le decía, alentándolo a ver más allá de las presiones que sentía. Y a medida que me abría, sentía que su vulnerabilidad me hacía querer ser su apoyo incondicional. Una noche, mientras cenábamos en un acogedor restaurante italiano, comenzamos a compartir nuestros sueños. Siempre he querido viajar a lugares donde pueda escribir y capturar historias de personas, le confesé. Daniel se detuvo, observando mi rostro iluminado por la luz de las velas. ¿Por qué no lo haces? Podrías escribir sobre las experiencias que viven las personas en esos lugares, sugirió, y su mirada me llenó de confianza. Fue un momento en el que entendí que él no solo escuchaba, sino que también quería que yo persiguiera mis pasiones. Un día, decidí sorprenderlo llevándolo a un evento de poesía en un café cercano. Daniel no era un amante de la poesía, lo sabía, pero su disposición a acompañarme me hizo sentir apreciada. Mientras escuchábamos a los poetas, su risa ante mis comentarios divertidos resonaba en mi corazón. Fue en ese instante que me di cuenta de que él no solo era un hombre atractivo, sino también alguien que valoraba lo que realmente importaba en la vida, las conexiones genuinas. Con cada cita, mi amor por él crecía. Sus bromas, su forma de hacerme reír incluso en los días más difíciles, se convirtieron en una medicina para mi alma. Pero también había momentos de desafío. A veces, la sombra de mis inseguridades volvía a acecharme, recordándome que no era la típica mujer que él solía conocer. Pero cada vez que me sentía vulnerable, Daniel parecía estar allí, ofreciendo apoyo y amor sin condiciones. Una tarde, mientras paseábamos por un sendero cubierto de hojas, Daniel se detuvo y se volvió hacia mí. Laura, hay algo en ti que me inspira. Me haces querer ser mejor, dijo con sinceridad. Esas palabras resonaron en mi corazón como una melodía suave. Había encontrado a alguien que no solo me aceptaba, sino que también apreciaba la esencia de quien realmente era. Y en ese momento, comprendí que había aprendido a amarme a mí misma, no solo a través de su amor, sino también a través de la conexión que estábamos construyendo. La relación estaba floreciendo, y aunque todavía existían sombras de dudas, cada día junto a Daniel me enseñaba a abrazar mi verdadero yo. Estaba en el camino de aprender que el amor no se trata solo de la apariencia, sino de la conexión auténtica entre dos almas que se eligen mutuamente, independientemente de lo que el mundo pueda pensar. A medida que la relación con Daniel se desarrollaba, algo en mí comenzó a cambiar. No solo estaba aprendiendo a amarme a mí misma, sino que también estaba descubriendo el poder de mi autenticidad. Era un descubrimiento fascinante, un viaje hacia lo desconocido, donde la vulnerabilidad se transformaba en fortaleza. Las semanas pasaron, y cada vez que nos encontrábamos, el aire se cargaba de una intimidad que nunca había experimentado. Había momentos en los que simplemente nos sentábamos en su terraza, mirando cómo el sol se ocultaba en el horizonte, compartiendo historias de nuestra infancia. Me encantaba contarle sobre mis travesuras, las veces que había sido tímida en el colegio y cómo me había costado hacer amigos. Cada palabra que compartía parecía abrirle las puertas de su corazón, y yo podía ver cómo las barreras que había construido comenzaban a desmoronarse. Una tarde, mientras disfrutábamos de un paseo por un jardín lleno de flores, noté que había algo en su mirada. «Daniel, ¿hay algo que te preocupe?», le pregunté, sintiendo que su mente estaba en otro lugar. Se detuvo y, por un instante, el silencio llenó el aire. A veces me siento atrapado en la imagen que todos tienen de mí. Como si solo fuera un empresario exitoso y no un ser humano con sueños y miedos, confesó, sus ojos reflejando una sinceridad que me tocó profundamente. En ese momento, decidí abrirme completamente. Yo también tengo miedos. Por mucho tiempo, dejé que la opinión de los demás definiera quién soy. Pero aquí estoy, mostrando mi verdadero yo, le dije, sintiendo cómo las palabras resonaban con una verdad que apenas comenzaba a comprender. Mientras hablaba, vi cómo su expresión se suavizaba, como si la muralla que había construido se estuviera desvaneciendo lentamente. Su vulnerabilidad era contagiosa, y mi corazón latía más rápido al darme cuenta de que estábamos creando un espacio seguro entre nosotros. Fue entonces cuando, sin darme cuenta, empecé a seducirlo de una manera que iba más allá de lo físico. Mi autenticidad, mis inseguridades compartidas y mi disposición a ser vulnerable lo desarmaban. Comencé a notar que,
Cada vez que lo miraba a los ojos, podía ver una chispa de emoción que no había visto antes. Era como si, a través de mis palabras, estuviera dándole permiso para ser quien realmente era, fuera de las expectativas que lo rodeaban. Una noche, mientras estábamos en una cena romántica, decidí darle un pequeño regalo, una libreta donde podía escribir sus pensamientos y sueños. «Quiero que tengas un espacio donde puedas ser tú mismo, sin presiones», le dije, mientras le pasaba el cuaderno. Su mirada se iluminó de sorpresa. «¿Por qué harías esto por mí?», preguntó, con una mezcla de incredulidad y gratitud. «Porque creo en ti, y porque me gustaría ver la parte de ti que quizás no muestres a los demás», respondí, sintiendo cómo esas palabras se arraigaban en nuestro vínculo. Desde ese día, Daniel comenzó a abrirse más. Hablábamos de sus inseguridades, de su temor a no estar a la altura de las expectativas de los demás. En esos momentos, yo me convertía en su confidente, y él en mi refugio. Cada conversación era un paso más hacia el derribo de esas barreras que lo mantenían alejado de su verdadero yo. Una tarde, mientras él estaba estresado por el trabajo, decidí sorprenderlo. Preparé una cena sencilla pero significativa, rodeada de velas y música suave. Mientras compartíamos risas y recuerdos, vi cómo su tensión comenzaba a desvanecerse. «Laura, no sé qué haría sin ti», me dijo, con una sinceridad que hizo que mi corazón se acelerara. En ese instante, comprendí que había algo poderoso en nuestra conexión, algo que iba más allá de la atracción física. Sin darme cuenta, había comenzado a desmantelar la imagen superficial que había rodeado a Daniel. Le ofrecía un espacio donde podía ser vulnerable, donde podía hablar de sus fracasos y sueños sin temor a ser juzgado. Fue en esos momentos que noté un cambio en su forma de mirarme. No solo era admiración, había un reconocimiento profundo de que había encontrado a alguien que lo veía por lo que realmente era y no por lo que el mundo esperaba de él. Las noches se convirtieron en rituales de honestidad, donde compartíamos no solo nuestras risas, sino también nuestras lágrimas. A través de mis palabras y acciones, le estaba mostrando que la autenticidad es un poderoso imán en el amor. Cada vez que me abrazaba, sentía que estaba derribando más y más sus muros, dejando que la confianza floreciera en nuestra relación. Era un baile delicado entre la vulnerabilidad y la fortaleza. En cada conversación, en cada mirada, estaba transformando lo que una vez fue un juego en algo real y significativo. En el fondo, ambos sabíamos que estábamos en un viaje de redescubrimiento, donde el amor se construía no solo sobre la atracción, sino sobre la confianza y la autenticidad. Así, poco a poco, nuestra conexión se convertía en un refugio, donde ambos podíamos ser quienes realmente éramos. Cuando nuestra relación comenzó, nunca imaginé que Daniel se convertiría en una parte tan importante de mi vida. Era un mundo nuevo para mí, lleno de luz y promesas. A medida que pasaban las semanas, vi cómo el hombre que había entrado en mi vida se transformaba de maneras sutiles pero significativas. Recuerdo una tarde en particular, cuando decidí invitarlo a una reunión familiar. Era un evento informal, pero para mí, significaba mucho. Mientras caminábamos hacia la casa, noté que sus hombros estaban tensos, como si sintiera la presión de encajar. «Todo estará bien», le dije, intentando calmarlo. «Solo son mi familia, son adorables». Sin embargo, en el fondo, sabía que el mundo de Daniel era diferente, marcado por la superficialidad que había aprendido a desconfiar. Lo vi interactuar con mi familia, y me di cuenta de que, aunque intentaba mantenerse relajado, había una tensión en su cuerpo. Cuando se sentó a la mesa, observé cómo lo miraban todos. A pesar de su éxito, había algo vulnerable en él. En ese momento, un deseo de protegerlo creció dentro de mí. Era el hombre que había conquistado mi corazón, pero aún había una parte de él que no conocía. Fue en esos pequeños momentos que comencé a notar un cambio en Daniel. Durante las semanas siguientes, comenzamos a salir más. Cada cita era un nuevo descubrimiento. Lo llevé a un mercado de pulgas, y mientras caminábamos entre los puestos, compartí historias de mi infancia, mis sueños y mis inseguridades. Daniel escuchaba atentamente, y podía ver cómo su mirada se iluminaba con cada palabra que decía. Había algo en su sonrisa que me hacía sentir que realmente estaba interesado en conocerme, no solo en la superficie, sino en lo que había dentro. Pero había días en que lo veía luchar con sus propias sombras.
En las noches en que se sentaba a mi lado, su mirada se perdía en la distancia, como si estuviera lidiando con algo que no podía compartir. Yo quería ayudarlo, pero no sabía cómo. Una noche, mientras estábamos en mi apartamento, la conversación se tornó seria. «Laura», comenzó, «hay algo que debo decirte». Mi corazón se detuvo. «¿Qué es?», pregunté, sintiendo que el aire se volvía denso. En su rostro había una mezcla de ansiedad y confusión. «Siento que estoy cambiando, pero a veces me pregunto si todo esto es real». Sus palabras resonaron en mí como un eco. «¿Qué quieres decir con eso?», le respondí, tratando de ocultar la incertidumbre que comenzaba a crecer en mi interior. La voz de mis inseguridades comenzó a susurrar. «¿Y si él no está realmente enamorado de ti?». Daniel me miró a los ojos. «No sé cómo explicarlo, nunca había estado con alguien como tú. Cada vez que pienso en lo que somos, me siento confundido. Siento que hay algo más en ti, algo que me atrae, pero no sé cómo encaja en mi vida». En ese momento, un nudo se formó en mi estómago. «¿Por qué no puedes dejarlo claro?», pensé. Pero, en lugar de responder con frustración, decidí abrirme. «Daniel, me has mostrado un mundo que nunca había imaginado. Me haces sentir especial, y me gusta lo que somos juntos. Pero también necesito saber si esto es real para ti». Pude ver cómo la lucha interna se reflejaba en su rostro. «He tenido una vida muy superficial», continuó, «y ahora, al estar contigo, me siento como si hubiera despertado de un sueño. Pero también me da miedo. ¿Soy capaz de ser la persona que mereces?». A medida que me hablaba, su vulnerabilidad se hizo palpable. A través de su inseguridad, comenzaba a vislumbrar el hombre que había detrás de la fachada del empresario exitoso. Había algo profundamente humano en su lucha, y mi corazón se rompía un poco al darme cuenta de que él también estaba lidiando con sus propias sombras. Esa noche, nos abrazamos con fuerza, y me di cuenta de que estábamos en un lugar de transformación. Ambos estábamos aprendiendo a dejar de lado nuestras inseguridades y a descubrir lo que realmente significaba el amor. Los días posteriores a nuestra conversación habían sido un torbellino de emociones, pero había algo en la manera en que Daniel me miraba que parecía prometer un futuro juntos. Había cambios en él, pequeñas señales que me hacían sentir que nuestra relación había evolucionado más allá de lo superficial. Lo que antes era un juego se había transformado en algo más profundo y sincero, al menos eso pensaba. Una tarde, mientras caminábamos por la playa, la brisa del mar me acariciaba el rostro, y el sonido de las olas era el telón de fondo perfecto para una conversación importante. Daniel se detuvo, mirándome con esa intensidad que siempre me había hecho sentir como si fuera la única persona en el mundo. «Laura, hay algo que necesito decirte», comenzó, con su voz grave temblando ligeramente. «¿Qué pasa?», pregunté, sintiendo cómo mi corazón latía aceleradamente. Algo en su expresión me hizo anticipar que lo que estaba a punto de escuchar cambiaría nuestras vidas para siempre. «Desde que te conocí, he cambiado de maneras que nunca imaginé. Me has mostrado un lado de la vida que no conocía, y me has ayudado a ver más allá de las apariencias». Me miró profundamente a los ojos, y en ese momento, sentí que el mundo a nuestro alrededor desaparecía. «Quiero pasar el resto de mi vida contigo», continuó, sacando una pequeña caja de su bolsillo. Con manos temblorosas, se arrodilló en la arena, y el viento jugueteó con mi cabello. «Laura, ¿quieres casarte conmigo?». El aire se volvió espeso con la emoción. Miré la caja en sus manos, y cuando la abrió, el resplandor del anillo capturó la luz del sol como un destello de esperanza. Era hermoso, pero lo que realmente brillaba era la sinceridad en sus ojos. Mis sentimientos se arremolinaron en un torbellino de alegría y asombro. «Sí, sí, claro que sí», grité, sin poder contener las lágrimas de felicidad. Él se levantó, y nos abrazamos y nos besamos con una intensidad que prometía un futuro lleno de amor. Mientras celebrábamos este nuevo capítulo, una parte de mí aún luchaba con la sombra de la duda. En el fondo, la inquietud persistía, pero la felicidad de ese momento me envolvió. Pensé que, finalmente, había encontrado a alguien que me aceptaba y valoraba por quien era. A medida que la emoción de la propuesta se asentaba, las imágenes del futuro comenzaban a desplegarse ante mí, la familia que construiríamos, las risas que compartiríamos y el amor que solo parecía fortalecerse. Pero, en algún rincón de mi mente, una pequeña voz me advertía que algo no estaba del todo bien, una sensación que no podía ignorar.
Los días previos a la boda estaban llenos de emoción, pero también de un leve nerviosismo. Mientras organizaba cada detalle, algo me decía que debía estar alerta. Una tarde, revisando algunos mensajes de texto en mi teléfono, me encontré con un mensaje que me dejó helada. Era de una de las amigas de Daniel, una chica llamada Sara, que había estado en su círculo de amigos desde hace años. Espero que estés lista para el gran día. No puedo creer que Daniel realmente se haya comprometido. Nadie pensó que lo haría por una apuesta, pero tú lo conquistaste de verdad. Eres una gran chica, suerte. La mención de apuesta me geló la sangre. Las palabras danzaban frente a mis ojos, y mi corazón se hundió en un abismo de traición. Recorrí cada palabra, intentando entender, intentando no dejar que el dolor se apoderara de mí. Sentí como si el suelo se desvaneciera bajo mis pies. La confusión y la rabia se apoderaron de mí. Me di cuenta de que había estado ignorando señales que no podía pasar por alto. Las risas y burlas de sus amigos en nuestra primera cita, el hecho de que Daniel a veces se comportaba como si esto fuera un juego, todo comenzaba a encajar. Decidí que no podía dejar que esto quedara sin respuesta. En el fondo, deseaba saber hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Me comprometí a jugar mi propio juego psicológico y ver cómo se desarrollaba la situación. El día de la boda llegó, y con él, un aire de euforia y anticipación. La iglesia estaba decorada con flores blancas y velas que chisporroteaban suavemente, creando un ambiente mágico. Sin embargo, yo sentía que la atmósfera era más una trampa que un sueño. Mientras caminaba por el pasillo, el eco de mis pasos resonaba en mis oídos, y la realidad de lo que estaba a punto de suceder comenzaba a hundirse en mi pecho. Mi vestido blanco se arrastraba elegantemente tras de mí, pero era el peso de mi corazón lo que realmente me hacía sentir pesada. Todos los ojos estaban fijos en mí, pero en lugar de sentirme como una novia radiante, me sentía como una actriz en un escenario, lista para hacer una revelación que cambiaría el curso de la obra. La ilusión de la felicidad se desvanecía, y las palabras de la amiga de Daniel seguían resonando en mi mente. Apuesta. Al llegar al altar, vi a Daniel de pie, esperando con una sonrisa que me hacía sentir que, por un momento, todo estaba bien. Pero esa sonrisa era como una máscara, y yo sabía que, detrás de ella, se escondía la verdad. Mientras nos mirábamos, noté que sus ojos brillaban, pero no con amor, sino con una expectativa que me hacía temblar. La ceremonia comenzó, y cada palabra que el sacerdote pronunciaba era como una campana que resonaba en mi mente. En la alegría y en la tristeza, decía, y yo me sentía dividida entre la emoción y la traición. Las sonrisas de los invitados, las miradas de amor y apoyo, todo se sentía irreal. La tensión se palpaba en el aire, y una sensación de inminente explosión me recorría el cuerpo. Y entonces, llegó el momento. Daniel tomó mi mano, y al mirarlo a los ojos, la realidad se desnudó ante mí. Tenía que revelarle al mundo la verdad que había estado guardando. Antes de continuar, dije, con mi voz temblando mientras la ansiedad se apoderaba de mí, hay algo que necesito compartir. El murmuro en la sala creció, y vi cómo los rostros de los invitados cambiaban de alegría a sorpresa. Daniel, pensé que esto era un sueño, que habías cambiado y que realmente me amabas, pero la verdad es que comenzaste esta relación por una apuesta. Las palabras salieron de mi boca como un grito desgarrador, y el silencio que siguió era ensordecedor. La mirada de Daniel se transformó, y pude ver cómo la confusión se convertía en terror al darse cuenta de que su secreto estaba expuesto. «¿Qué dices?», murmuró, y el pánico se apoderó de su rostro. Fue en ese momento que sentí una mezcla de rabia y liberación. Tuve dudas, y busqué la verdad, y ahora sé que fuiste incapaz de ser sincero conmigo. Me enamoré de ti, Daniel, y tú jugaste con mis sentimientos. Me hiciste creer que éramos algo real, cuando en realidad solo eras parte de un juego. Mi voz se elevó, resonando en la iglesia, mientras las lágrimas caían por mis mejillas. Los murmullos entre los invitados aumentaron, y vi sus expresiones cambiando. Algunos miraban a Daniel con compasión, mientras otros se preguntaban cómo había podido hacer esto. Sentí que cada palabra que decía era un ladrillo que caía, construyendo la muralla que separaba nuestro amor del engaño. No podía dejar que se ocultara detrás de su fachada perfecta. Daniel intentó acercarse a mí, pero retrocedí, sintiendo que todo lo que había construido se desmoronaba.
No puedo creer que hayas sido tan superficial, que haya sido solo una apuesta para ti, continué, con mi voz temblorosa pero firme. Te amé de verdad, y merecía más que un juego. Las lágrimas de Daniel comenzaron a caer, y por un instante, vi la lucha interna en sus ojos. No era solo una apuesta, Laura, dijo, su voz quebrada. Me enamoré de ti en el camino, pero ya era demasiado tarde. La herida era profunda, y las palabras no podían deshacer el daño causado. Mientras giraba sobre mis talones y me alejaba del altar, la sensación de traición y dolor se mezclaba con la liberación. Al salir, sentí una luz en mi interior que comenzaba a brillar con fuerza. Había enfrentado mis miedos y había elegido la verdad sobre la ilusión. La lección se cernía sobre mí, el amor propio es el más poderoso de todos. Y aunque el amor que creía tener se desvanecía, sabía que en ese momento había comenzado un nuevo capítulo de mi vida, uno donde yo era la protagonista, donde el amor propio y la autenticidad eran mis guías. Después de aquel humillante momento en el altar, Daniel se encontró en un abismo de soledad y arrepentimiento. El eco de mis palabras resonaba en su mente, como un recordatorio constante de lo que había perdido. Mientras caminaba por las calles de la ciudad, sentía que su vida se desmoronaba. Ya no era el exitoso empresario del fitness, sino un hombre atrapado en una lucha interna, buscando el significado de la verdadera conexión humana. Sin embargo, en medio de su desesperación, una chispa de esperanza comenzó a brillar. En su búsqueda por redimirse, se unió a un grupo de voluntarios que trabajaban con comunidades desfavorecidas. Allí, entre sonrisas y abrazos, Daniel comenzó a entender el valor de lo que había perdido, la autenticidad, la vulnerabilidad, el amor verdadero. A medida que pasaban las semanas, su participación en el voluntariado lo transformó. Aprendió a escuchar, a conectar con las historias de vida de otras personas y a reconocer su propia humanidad. Descubrió que las cosas que una vez consideró triviales, como el amor, la amistad y el apoyo emocional, eran las más valiosas de todas. La vida continuó, y mientras yo intentaba recomponerme tras el dolor de la traición, cada día sentía un vacío. Mis amigos me ayudaron, pero había algo en mi corazón que seguía anhelando a Daniel. A veces, me preguntaba si podría perdonarlo, si su cambio era real, o si era solo un reflejo del hombre que había querido ser. Fue entonces cuando, un día, recibí una invitación inesperada. Daniel estaba organizando un evento de recaudación de fondos para el mismo proyecto de ayuda en el que se había involucrado. A medida que me acercaba al lugar, la ansiedad y la esperanza se entrelazaban en mi pecho. No estaba segura de cómo reaccionaría al verlo, pero una parte de mí sabía que este era un momento crucial. Cuando entré, el lugar estaba lleno de sonrisas y buenas intenciones. De repente, lo vi. Daniel, parado en el centro, hablando con pasión sobre el proyecto y cómo había cambiado su vida. La forma en que sus ojos brillaban al hablar de los niños que había conocido me hizo sentir una mezcla de orgullo y dolor. En ese instante, comprendí que él había cambiado, pero yo también había evolucionado. Finalmente, nuestras miradas se encontraron. Había un silencio abrumador mientras avanzaba hacia él, mi corazón estaba latiendo con fuerza. «Hola, Laura», dijo, su voz temblorosa pero llena de sinceridad. «Gracias por venir, lo vi en el cartel. Quería ver cómo estabas», respondí, sintiendo la tensión en el aire. «¿Cómo has estado? Ha sido un viaje largo, lleno de lecciones difíciles», confesó. «Cada día me esfuerzo por ser un mejor hombre. He comprendido lo mucho que he herido a las personas, especialmente a ti. Quiero que sepas cuánto lo siento». Mientras escuchaba sus palabras, mis emociones estallaron. «No sé si puedo perdonarte, Daniel. La traición duele, y no puedo olvidar lo que hiciste». «Lo entiendo», dijo, con los ojos llenos de lágrimas. «Pero estoy aquí para demostrarte que he cambiado. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para ganarme tu confianza de nuevo». Al verlo tan vulnerable, mi corazón comenzó a ablandarse. «¿Y si me decepcionas otra vez? Entonces me iré, pero espero que me dé la oportunidad de demostrar que he aprendido», respondió, su voz resonando con una sinceridad que nunca antes había visto en él. El ambiente a nuestro alrededor se desvaneció, y en ese instante, me di cuenta de que no solo estaba buscando una segunda oportunidad para él, sino también para mí misma. Sentí como las paredes que había construido alrededor de mi corazón comenzaban a desmoronarse. «Está bien», dije finalmente, mi voz temblorosa.
pero será un camino largo y necesitamos tiempo. Necesito ver que eres diferente. Lo haré todo lo que esté a mi alcance para demostrarte que merezco tu amor, prometió, y la sinceridad en sus ojos me hizo creer en la posibilidad de un nuevo comienzo. A medida que compartíamos nuestras historias, risas y lágrimas, el amor que había crecido entre nosotros comenzó a renacer. La vulnerabilidad que antes había sido una barrera se convirtió en un puente que nos unió. A través de cada conversación y cada gesto de apoyo, nos encontramos en un nuevo nivel de conexión. La vida nos había enseñado que el amor verdadero no es perfecto. Está lleno de fallas, errores y oportunidades de crecimiento. A veces, lo más valioso que podemos hacer es aprender a perdonar y permitir que la redención ilumine nuestras vidas. Con el tiempo, Daniel y yo construimos una nueva relación, cimentada en la autenticidad y el respeto. Cada día, elegimos ser vulnerables el uno con el otro, compartiendo no solo nuestros sueños, sino también nuestros miedos. Aprendimos a apreciar lo que realmente importa, el amor, la confianza y el compromiso de ser mejores juntos. Y así, lo que comenzó como un viaje doloroso se convirtió en una historia de redención, amor y segundas oportunidades. A veces, el amor verdadero no solo se encuentra, sino que se cultiva a través de las lecciones más difíciles. Al final, el verdadero triunfo no fue solo haber encontrado el amor, sino haber aprendido a amar de nuevo, con un corazón renovado y abierto, dispuesto a abrazar cada nuevo día juntos.